Concedo la palabra a la distinguida representación de la Federación de Rusia. Уважаемая госпожа председатель, distinguida señora presidenta, distinguido ministro de Exteriores de Cuba, la Federación de Rusia se suma a la declaración realizada en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, y a título nacional queremos añadir lo siguiente. Agradecemos al secretario general de la ONU por el último informe sobre este tema, que refleja el amplio consenso en favor de la eliminación de las sanciones estadounidenses contra Cuba. Rusia, junto con la abrumadora mayoría de miembros de la comunidad internacional, apoya firmemente la cancelación inmediata del ilegítimo bloqueo estadounidense contra Cuba. Las medidas restrictivas unilaterales de Washington contra La Habana violan gravemente los principios fundamentales del derecho internacional y las normas, y socavan la cooperación en la lucha contra los desafíos globales. La guerra de sanciones emprendida por Estados Unidos contra Cuba, con el objetivo principal de derrocar a un gobierno que no les es favorable, es un ejemplo claro de injerencia traicionera en los asuntos internos de un Estado independiente. Desde el punto de vista humanitario, el embargo es el principal obstáculo a la plena realización de los derechos humanos en Cuba, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación y la seguridad energética y alimentaria. El bloqueo económico de Cuba impide el logro de los ODS y limita la capacidad de La Habana para invertir en los sectores más prometedores de su economía, apoyar el ámbito social y atender su deuda externa. Estas medidas sancionadoras ilegítimas y prolongadas dificultan el funcionamiento del sector financiero del país, impidiendo a los operadores económicos locales aprovechar plenamente las oportunidades de los mercados financieros internacionales y sus instituciones. Las pérdidas colosales del embargo estadounidense a la economía cubana hablan por sí sola. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el daño causado por el bloqueo aumentó en un 49% en comparación con el periodo anterior, alcanzando más de 7.500 millones de dólares, superando el daño sufrido por el país entre 2023 y 2024 en 2.500 millones de dólares. De no ser por el bloqueo, el PIB de Cuba había crecido más de un 9% en 2024, uno de los índices más elevados del hemisferio occidental. La aplicación extraterritorial de sanciones también es ilegal. En la práctica de relaciones interestatales vemos la introducción del principio de responsabilidad de terceros países, sus autoridades, ciudadanos y empresas por mantener y desarrollar vínculos comerciales y económicos mutuamente beneficiosos con aquellos que son objetos de medidas restrictivas. Esto se está aplicando. En la práctica, esto equivale a una injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos, básicamente una práctica neocolonial de coerción para observar las sanciones ilegales impuestas por otros estados. A pesar de la presión ejercida por Washington, La Habana continúa con su política soberana. Cuba actúa en los foros internacionales, donde goza merecidamente un gran prestigio. Consideramos inaceptable la práctica perjudicial de calificar a Cuba en particular como país acusado de trata de personas, cuando en realidad se trata de la prestación de asistencia médica muy demandada por parte de especialistas cubanos que trabajan en condiciones difíciles, sobre todo en países de América Latina, África y el Pacífico. Es absurdo que Cuba siga en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
lo que es simplemente un nuevo instrumento ilegítimo de presión política y económica contra el gobierno de Cuba. La Habana tiene una reputación impecable como participante activa en la cooperación internacional contra el terrorismo. De acuerdo con nuestra postura firme y guiados por los principios fundamentales de la Carta de la ONU, una vez más vamos a apoyar el proyecto de resolución que exige la eliminación del bloqueo sin condiciones previas. Gracias. Gracias al distinguido representante de la Federación de Rusia y ahora doy la palabra a la distinguida representación de Etiopía. Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar una cálida bienvenida al excelentísimo señor Bruno Parrilla, ministro de Exteriores de Cuba. Etiopía también da las gracias al secretario general por su informe contenido en el documento /80/83. Mi delegación se suma a los discursos de los representantes del Grupo Africano, el MNOAL y el G77 y China, respectivamente. La imposición de medidas coercitivas es una violación clara del derecho internacional y resulta inadmisible según la Carta de las Naciones Unidas. La imposición de estas medidas contra Cuba durante más de 6 décadas ha obstaculizado el desarrollo económico y social general del pueblo cubano y le ha impedido alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Las restricciones comerciales, las limitaciones a los flujos financieros y de inversión, así como el acceso limitado a la transferencia de tecnologías, han afectado significativamente a la capacidad de Cuba para participar en el comercio y las finanzas internacionales. Esto ha tenido un impacto grave en los esfuerzos del país por adquirir artículos y bienes esenciales como alimentos y medicamentos. Estas medidas también han seguido imponiendo serias limitaciones a la capacidad del Estado para responder a desafíos socioeconómicos urgentes, incluso el de la lucha contra los efectos del cambio climático. Además, como se dice acertadamente en el reciente informe del relator especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el goce de los derechos humanos, las sanciones unilaterales están afectando a todos los derechos sociales relevantes, incluidos a los de la alimentación adecuada, agua potable, saneamiento, libertad de circulación y medio ambiente saludable. Señora Presidenta, debido a estas difíciles circunstancias, la comunidad internacional ha expresado de manera constante su oposición al embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. Eso ha quedado patente en la consecutiva aprobación de resoluciones con una mayoría abrumadora de votos durante varias décadas en apoyo al levantamiento del embargo. En ese sentido, señora Presidenta, reiteramos nuestro llamado al levantamiento inmediato e incondicional del embargo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con Cuba en sus esfuerzos por afrontar sus desafíos de desarrollo. Gracias, señora Presidenta. Gracias al distinguido representante de Etiopía y ahora cedo la palabra a la distinguida representación de China. Señora Presidenta, China se suma a los discursos de Irak en nombre del G77 y China y Eritrea en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Y damos la bienvenida al ministro de Exteriores de Cuba en la reunión de hoy. Este año conmemoramos el 80º aniversario de la victoria en la guerra antifascista y la fundación de las Naciones Unidas en las últimas décadas. Aunque
no hayan cambiado los avances, la mentalidad de la Guerra Fría sigue obstaculizando al mundo. La implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible va muy rezagada. En el debate general de la Asamblea, los líderes mundiales pidieron aumentar la solidaridad y la cooperación, la justicia, para crear un mundo mejor juntos. Sin embargo, Estados Unidos y algún otro país siguen promoviendo el multilateralismo, el unilateralismo y las prácticas coloniales. Se niega a cumplir sus compromisos de AOD. Pisotean las normas comerciales multilaterales e imponen de manera caprichosa sanciones ilegales unilaterales en países como Cuba. Estas acciones violan gravemente los principios y propósitos de la Carta, menoscabando gravemente el consenso internacional sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y poniendo en peligro gravemente el derecho a la supervivencia y el desarrollo de los países afectados y sus pueblos. Esto contradice las metas de paz, desarrollo y la cooperación y deben acabar inmediatamente. Desde 1992, durante 32 años consecutivamente, la Asamblea General ha aprobado abrumadoramente una resolución sobre la necesidad de poner fin al embargo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Y en ella se instan los Estados a cumplir la Carta y las normas del derecho internacional, aboliendo, dejando sin efecto las medidas y leyes con efecto extraterritorial que inciden en los derechos de otros Estados e individuos bajo su jurisdicción y la libertad de comercio y navegación. Eso es reflejo del apoyo inquebrantable de la comunidad internacional al pueblo cubano en su justa lucha para defender la soberanía nacional y oponerse a las injerencias y bloqueos externos. La resolución debe implementarse de manera inmediata y efectiva. Es escandaloso que Estados Unidos, en lugar de poner fin a sus acciones contra Cuba, las haya redoblado, colocando a Cuba en los países patrocinadores del terrorismo. Según las estadísticas correspondientes, el brutal bloqueo de Estados Unidos durante 60 años ha provocado unas pérdidas de más de 170.000 millones de dólares en Cuba, afectando prácticamente todos los aspectos del sustento de la gente, por ejemplo, medicinas, alimentos, etcétera, e infligiendo un grave sufrimiento al pueblo cubano. De marzo de 2024 a febrero de 2025, tan solo las pérdidas equivalen a más de 7.000 millones de dólares, un 49% de aumento frente al año anterior, un monto que bastaría para garantizar 4,7 años de raciones alimentarias para toda la población cubana. Estas cifras perturbadoras han generado condena y oposición decididas de la comunidad internacional. Presidenta, China defiende firmemente el multilateralismo, salvaguardia al sistema internacional con la ONU en su centro y el orden internacional basado en el derecho internacional. Firmemente defendemos la justicia e inequívocamente nos oponemos al multilateralismo y la ley del más fuerte. China aprecia enormemente la amistad de Cuba y apoyamos al pueblo cubano y sus esfuerzos por explorar un modelo de desarrollo ajustado a sus condiciones nacionales a pesar de sus dificultades. Encomiamos la importante contribución de Cuba a la justicia internacional y la solidaridad y la cooperación mundiales. Estamos dispuestos a expandir nuestra cooperación con Cuba para promover un desarrollo y prosperidad comunes. China va a seguir apoyando firmemente al pueblo cubano en su lucha por defender su soberanía y dignidad y nos oponemos al embargo impuesto por Estados Unidos. Una vez más, instamos a Estados Unidos a cumplir los propósitos y principios de la Carta y las normas básicas del derecho internacional de manera inmediata, levantando el embargo contra Cuba y también sacando a Cuba de la lista de Estado que patrocina el terrorismo y para que deje de estar en el lado incorrecto de la comunidad internacional, la justicia y la conciencia humana. China, una vez más, votará a favor de la resolución presentada por Cuba en relación con este tema del programa. Gracias, presidenta. Doy las gracias al distinguido representante de China y ahora doy la palabra a la distinguida representación de Filipinas.
Madam President. Señora Presidenta, Filipinas se suma al discurso en nombre de la ASEAN, el G77 y el MNOAL. El informe del secretario general valida claramente la llamado persistente de la comunidad internacional para el levantamiento inmediato del embargo económico, comercial y financiero contra Cuba. En ese sentido, Filipinas apoya la implementación de la resolución de la Asamblea General sobre la necesidad de poner fin al embargo contra Cuba. Confirmamos que Filipinas no ha promulgado ni aplicado leyes contrarias a esta resolución. Señora Presidenta, durante más de 60 años el embargo económico contra Cuba ha causado y sigue causando un sufrimiento inmenso en los cubanos de a pie, restringiendo su acceso a bienes y servicios esenciales. Las restricciones del embargo sobre el comercio, las finanzas y el acceso a los bienes ha tenido un profundo impacto humanitario. Han limitado el desarrollo de Cuba, debilitado su sistema de salud y restringido las oportunidades para sus ciudadanos, sobre todo mujeres, niños y ancianos. El pueblo cubano paga el precio más caro por estas sanciones. El acceso restringido a alimentos, medicinas y tecnologías, cosas que damos por sentadas, han dejado a las familias luchando y a los hospitales sin suministros esenciales. Cuba debería poder importar los insumos necesarios para brindar servicios básicos a sus ciudadanos. En 2014 fuimos testigos del inicio de lo que podría ser una relación de compromiso cuando se restauraron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Se reanudaron los vuelos, aumentaron las remesas y florecieron los intercambios culturales. El sector privado cubano creció. La esperanza comenzó a reemplazar el resentimiento. Ese progreso demostró que cuando caen los muros, las personas y no la política son las primeras en beneficiarse. En ese sentido, reiteramos nuestro apoyo al llamado persistente de la comunidad internacional para que se levante el embargo contra Cuba. También apoyamos que Cuba salga de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Su inclusión en la lista persistente solo agrava el impacto del embargo. Levantar el embargo significaría optar por el compromiso frente al aislamiento, el diálogo frente al castigo. Significaría empoderar a pequeños emprendedores, estudiantes y familias a crear una vida mejor a través del comercio, los viajes y la cooperación. Levantar el embargo dará a Cuba más acceso a medicinas, alimentos y otros suministros necesarios, lo que podría ayudar a aliviar algunas de las dificultades económicas que sigue sufriendo el pueblo cubano. El aislamiento nunca ha sido una herramienta eficaz para generar confianza ni impulsar las reformas. El compromiso, el intercambio y el respeto por la soberanía son los pilares de la diplomacia constructiva y la paz sostenible. Una Cuba sin sanciones podría participar más plenamente en la economía mundial, promoviendo el comercio internacional y la inversión, incluso en el contexto de la cooperación sur-sur, y beneficiando no solo a su pueblo, sino también a la región y a la comunidad internacional en general. Finalmente, Filipinas cree que levantar el embargo contra Cuba sería una afirmación de nuestra creencia compartida en el multilateralismo, los derechos humanos y el derecho de todos los pueblos al desarrollo, el progreso y la libre determinación. Gracias, señora Presidenta. Doy las gracias a la distinguida representante de Filipinas y ahora cedo la palabra a la distinguida representación del Pakistán. Señora Presidenta, mi delegación se suma al discurso pronunciado en nombre del G77 y China, y también al de la OIC y el MNOAL. Pakistán tiene un compromiso duradero e inquebrantable con el multilateralismo. Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, nosotros creemos que la cooperación internacional debe fundarse en los pilares de igualdad soberana, respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. El recurso a medidas económicas unilaterales contradice de manera flagrante estos principios, sobre todo
una aplicación selectiva de dichas medidas en los países en desarrollo por motivos políticos. Estas medidas, incluida la aplicación extraterritorial de leyes internas, contravienen el derecho internacional y, entre otras cosas, las obligaciones humanitarias y de derechos humanos. Presidenta, Pakistán es solidario con el gobierno y el pueblo cubanos en su derecho soberano de optar por la ruta al desarrollo que estimen oportuna y garantizar su acceso a artículos esenciales como alimentos, medicamentos y tecnología sin restricción. El impacto del embargo económico, financiero y comercial en Cuba y su pueblo es algo profundamente alarmante. A ese respecto, acogemos con beneplácito el informe del secretario general que documenta el impacto multidimensional del embargo. El informe pone de relieve que décadas de embargo económico, comercial y financiero han supuesto una carga pesada para la trayectoria de desarrollo de Cuba. Las restricciones han limitado de manera significativa la capacidad del país de comerciar, acceder a las inversiones extranjeras, llevar a cabo transacciones financieras y bancarias e importar bienes y servicios esenciales. Como dice el informe, estas limitaciones han perturbado el normal funcionamiento de la economía, ralentizado el crecimiento y menoscabado las condiciones estructurales necesarias para el desarrollo sostenible, además de otras consecuencias humanitarias. Presidenta, estas acciones contravienen la letra y el espíritu de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Reiteramos nuestro apoyo al proyecto de resolución A/80/L6. La aprobación año tras año de este documento con un apoyo abrumador representa la voluntad de la comunidad internacional y subraya la necesidad de un enfoque diferente. Nosotros pensamos que poner fin al embargo es una medida necesaria para permitir al pueblo cubano realizar su derecho al desarrollo y la prosperidad. Gracias. Doy las gracias al distinguido representante del Pakistán y a continuación cedo la palabra a la distinguida representación de la República Islámica del Irán. En nombre de Dios, compasivo y misericordioso. Señora Presidenta, quisiera comenzar dando la bienvenida al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Exteriores de la República de Cuba. Y también damos las gracias al secretario general de las Naciones Unidas por haber presentado su informe sobre este tema tan importante. Nos unimos la 33ª oportunidad en esta asamblea para rechazar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por un gobierno que se arroga una posición por encima del derecho internacional. No hay duda de que las medidas unilaterales son ilegales, basadas en el unilateralismo, dañan el multilateralismo, desestabilizan el orden mundial y menoscaban el espíritu mismo de la Carta de las Naciones Unidas. Estas medidas tienen un impacto profundo negativo en la promoción de la paz a nivel regional y mundial también. Son un impedimento fundamental para el establecimiento no solo de un mundo próspero y pacífico, sino también un orden internacional justo y equitativo, requisito esencial para lograr el desarrollo sostenible. La continuación de unas sanciones unilaterales e inhumanas y el bloqueo impuesto contra Cuba durante más de 60 años sobre pretexto de promover la democracia es un ejemplo claro de medida coercitiva unilateral contra un Estado soberano e independiente, algo que ha menoscabado los derechos y el bienestar del pueblo cubano de manera sistemática. Estados Unidos
con sus políticas coercitivas y unilaterales contra estados independientes y soberanos, ha persistido en su postura de ignorar las demandas de la comunidad internacional para poner fin a su hostilidad contra Cuba, algo que llevan padeciendo durante más de 60 años. Señora Presidenta, la República Islámica del Irán reitera su oposición firme a cualquier medida económica, comercial o financiera impuesta contra estados independientes y soberanos, incluida Cuba. Desde hace años ha sido la política declarada y sistemática de varios gobiernos sucesivos de Estados Unidos la de imponer sanciones contra estados independientes en pos de sus objetivos unilaterales y arrogantes. Está clarísimo que estas sanciones se dirigen primordialmente contra gente de a pie, incluidas niños, mujeres y ancianos, infligiendo un daño grave a la salud y el bienestar de todos ellos. Son una barrera sofisticada al desarrollo que se encuentra entre los principales derechos humanos. Estas políticas inhumanas e inmorales que usan sanciones como medida para compeler a estados independientes a renunciar a su libertad y soberanía, menoscaban fundamentalmente su dignidad. Así que esto lo condenamos y lo rechazamos inequívocamente. La mayoría abrumadora de la comunidad internacional, en la adopción reiterada de la resolución en esta Asamblea General, ha rechazado que se sigan imponiendo sanciones contra Cuba y pide al gobierno de Estados Unidos de América que rectifique su postura y levante el embargo contra Cuba. Señora Presidenta, el embargo contra Cuba debe levantarse de manera inmediata e incondicional. Poner fin a estas medidas no solo daría un socorro muy necesario al pueblo cubano, sino que también enviaría un mensaje claro de que la era de la coerción, dominación y opresión económica deben tocar a su fin. La República Islámica del Irán, como siempre, es solidario de manera inquebrantable con el gobierno y el pueblo cubano en su lucha contra unas medidas injustas. Junto con las demás naciones que defienden la justicia, seguiremos abogando por la completa eliminación de todas las medidas coercitivas unilaterales que menoscaban a las naciones individuales y los cimientos mismos de la cooperación internacional y la coexistencia pacífica. Gracias. Gracias al distinguido representante de la República Islámica del Irán. Y ahora cedo la palabra a la distinguida representación de Kuwait. En nombre de Dios, misericordioso y compasivo. La comunidad internacional el 24 de octubre celebró el Día de las Naciones Unidas, fecha que encarna la unidad de la comunidad internacional. Y entonces los Estados miembros reiteraron su compromiso con los propósitos y principios de la Carta, su compromiso con el fortalecimiento de la paz, los derechos humanos y el desarrollo. Estados Unidos reitera su compromiso de continuar trabajando conjuntamente para construir un mundo más justo, equitativo y seguro para todo el mundo. En ese contexto, reiteramos nuestra adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y el cumplimiento del derecho internacional, que proscribe las medidas unilaterales con efectos negativos en los pueblos. También consideramos que el desarrollo es un pilar esencial para preservar la paz y la seguridad internacionales. A partir de esta convicción, hemos trabajado en favor de los esfuerzos internacionales para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y hemos contribuido al financiamiento de proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria en numerosos países amigos, convencidos de que la
cooperación y la interdependencia son el camino más eficaz para lograr estabilidad y prosperidad, y no con el aislamiento ni las restricciones. Sobre esta base reiteramos nuestro apoyo al proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, afirmando además nuestro rechazo de toda medida unilateral que contradiga el derecho internacional y los principios del sistema internacional basados en el respeto mutuo y la igualdad. Esperamos que los esfuerzos diplomáticos y las políticas aperturistas orientadas al diálogo y la construcción de puentes contribuyan a encontrar enfoques que promuevan la justicia y el desarrollo y fortalezcan la paz y la estabilidad a nivel regional e internacional. Durante décadas, la comunidad internacional y por ayuda abrumadora mayoría ha expresado su rechazo firme e inequívoco al embargo impuesto a la República Amiga de Cuba debido a sus graves repercusiones humanitarias y de desarrollo que han afectado a sectores como los de la salud, la alimentación, la educación, la energía y el comercio. Las estadísticas oficiales de Cuba demuestran que en mayo de 2025 los efectos acumulados del bloqueo vigente desde hace más de 6 décadas superan los 170.000 millones de dólares, lo que representa una carga enorme para el desarrollo y la prosperidad del pueblo cubano. Por eso reiteramos nuestra postura de principio en apoyo de las resoluciones de la Asamblea que llaman a poner fin del bloqueo económico, comercial y financiero de manera inmediata y completa, de conformidad con el derecho internacional y la Carta en favor de la justicia, el desarrollo y el derecho de los pueblos a una vida digna. Kuwait reitera la importancia de adherirse a los principios de la ONU basados en el respeto de igualdad entre los pueblos y el fortalecimiento de la cooperación internacional para lograr el desarrollo sostenible como la base de la paz y la seguridad internacionales. Partiendo del tema de este 80º periodo de sesiones de la Asamblea General, trabajando juntos logramos mejores resultados. Subrayamos la importancia de aunar esfuerzos para encontrar soluciones justas y realistas que pongan fin al sufrimiento cubano y abran nuevas perspectivas de diálogo constructivo y cooperación en aras de fortalecer los principios de justicia y desarrollo para que los pueblos vivan dignamente. Gracias. Doy las gracias a la distinguida representante de Kuwait y concedo la palabra a la distinguida representación de Kenia. Gracias, señora presidenta. Kenia se suma a las declaraciones pronunciadas en nombre del grupo africano. Durante más de 6 décadas, el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba ha sido una contradicción clara de los principios que fundaron las Naciones Unidas: la igualdad soberana, la no interferencia y la búsqueda de la prosperidad compartida. Por esta razón, durante el 38º periodo de sesiones ordinario de la Asamblea de la Unión Africana, celebrado en febrero de 2025 en Addis Ababa, nuestros jefes de Estado y de Gobierno, por 16ª vez, reiteraron su postura para pedir el levantamiento de las sanciones contra el pueblo y el gobierno de Cuba. Las medidas unilaterales que se han impuesto fuera del marco del derecho internacional siguen siendo una afrenta al sistema multilateral y al espíritu de la Carta de la ONU. La persistencia de este embargo en particular menoscaba no solo el derecho de Cuba al desarrollo, sino la confianza y la cooperación dentro de un sistema multilateral basado en normas, algo que tanto necesita nuestra comunidad mundial. Hoy nos reunimos nuevamente para deliberar sobre esta cuestión y recordamos que los embargos y las sanciones unilaterales ocasionan un sufrimiento indiscriminado a los civiles, erosionan
el sustento y exacerban la fragilidad económica, distorsionan los mercados mundiales, profundizan las desigualdades y perpetúan un sistema injusto que despoja a las naciones en desarrollo de una oportunidad justa de tomar las riendas de su propia prosperidad. Kenia reafirma que las relaciones internacionales se deben guiar por el respeto, por el derecho internacional y por un compromiso genuino con el multilateralismo, uno que trate a cada Estado miembro por igual. La aplicación continua de los embargos económicos, comerciales y financieros no abona ni a la justicia ni a la paz internacional. Kenia reafirma su apoyo total a este proyecto de resolución en consonancia con nuestra postura de principios a lo largo de los años. Ciframos nuestras esperanzas en que el voto de este año sea el último voto que tenga que hacer la Asamblea sobre esta cuestión. Gracias, Presidenta. Gracias a la distinguida representación de Kenia. Y ahora concedo la palabra a la distinguida representación de Antigua y Barbuda. Thank you, Madam President. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, tengo el honor de pronunciar esta declaración a título nacional en nombre de Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda endosa la declaración realizada por Barbados en nombre de la Comunidad del Caribe, la CARICOM. También nos sumamos a la declaración pronunciada por Irak en nombre del Grupo de los 77 y China, y Colombia en nombre de los estados de América Latina y el Caribe, así como Uganda en nombre del Movimiento de los No Alineados. Damos una muy cálida bienvenida al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Señora Presidenta, durante más de 60 años, los Estados Unidos han impuesto un embargo económico, comercial y financiero contra Cuba. Año tras año, la comunidad internacional, a través de resoluciones de esta Asamblea General y declaraciones de órganos regionales en todo el Caribe, la comunidad internacional ha pedido el final de esta medida injusta y punitiva. Sin embargo, Presidenta, el embargo sigue en marcha, lo que ocasiona vicisitudes severas para el pueblo cubano, limita el crecimiento económico y menoscaba el desarrollo humano de familias que merecen dignidad y oportunidades. En un momento en el que el mundo se ha comprometido con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, todos estamos mal encaminados. El pueblo de Cuba se quedará atrás de manera injusta mientras estas medidas coercitivas persistan. El embargo menoscaba la promesa que realizaron todos los Estados miembros de no dejar a nadie atrás. Presidenta, Cuba es un socio vital para la cooperación Sur-Sur y la colaboración triangular. La implementación de la Agenda de Antigua y Barbuda para los PEID, ABAS por sus siglas en inglés, es central para la próxima década del desarrollo sostenible para los pequeños estados insulares en desarrollo. Una Cuba que pueda
Participar plenamente en asociaciones abiertas y un comercio justo es esencial para el futuro resiliente de nuestras familias caribeñas. Antigua y Barbuda, señora presidenta, reitera además sus objeciones férreas a la inclusión de Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Esta denominación es injusta, dañina y no cuenta con ningún tipo de apoyo creíble. Hace daño a las aspiraciones financieras de Cuba. Restringe los servicios esenciales y lo único que hace es profundizar el impacto humanitario en las familias cubanas. Nosotros nos sumamos a las preocupaciones planteadas por los procedimientos especiales mediante sus titulares de mandato en el Consejo de Derechos Humanos en cuanto a la falta de claridad, transparencia y debido proceso en esta denominación. Hacemos un llamado a Estados Unidos para que saque a Cuba de la lista sin dilación y para que ponga fin a las medidas coercitivas que contravienen la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Presidenta, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de pasar la página y abrir un nuevo capítulo, definido no por el aislamiento, ni la presión, ni el castigo colectivo, sino por el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. El embargo representa el mayor obstáculo para el desarrollo sostenible de Cuba. Hace daño a las personas de a pie y socava la integración regional, la prosperidad compartida y la paz en nuestro Caribe. La promesa mundial de no dejar a nadie atrás se tiene que aplicar a Cuba también. Antigua y Barbuda espera ese día en que podamos profundizar nuestras relaciones comerciales con Cuba y seguir trabajando juntos para fortalecer la cooperación de larga data que ha generado beneficios valiosísimos en las esferas de educación, salud y tecnología para nuestra nación y otras islas del Caribe. Señora Presidenta, instamos tanto a Estados Unidos como a Cuba a que se acerquen a la diplomacia, que regresen a la diplomacia y solucionen esta cuestión de manera pacífica. Los instamos a que entablen un diálogo constructivo y a que opten por un futuro anclado en el derecho internacional y la responsabilidad compartida. Antigua y Barbuda reitera el llamado simple y duradero de esta asamblea. Levanten el embargo. Dejen que el pueblo cubano respire y se desarrolle. Gracias. Doy las gracias a la distinguida representación de Antigua y Barbuda. Y ahora concedo la palabra a la distinguida representación de Angola. Madam President, Excellent. Presidenta, Excelencias, Angola se suma a la declaración pronunciada por Guinea-Bissau, Irak y Uganda, respectivamente, en nombre del Grupo Africano, el Movimiento de los No Alineados y el G77 más China. Acogemos con beneplácito la presencia del señor Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Damos las gracias al secretario general por su informe y apoyamos sobremanera sus esfuerzos por levantar el embargo
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Excelencias, el embargo de los Estados Unidos contra Cuba es una de las cuestiones diplomáticas más espinosas de hoy en día, que se tiene que solucionar según los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. El secretario general de la ONU, en su informe, llegó a una conclusión inequívoca. La continuación del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y su inclusión injusta en la lista de estados que patrocinan el terrorismo son incompatibles con el sistema internacional arraigado en el Estado de Derecho. Angola siempre ha apoyado el llamado internacional a favor del levantamiento incondicional del embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. Señora Presidenta, en la Cumbre del Futuro de 2024, la comunidad internacional se dio cita para abordar desafíos comunes, desde el abordaje de la crisis climática hasta la reducción de las desigualdades y la creación de una paz duradera. Aprobamos el Pacto para el Futuro a fin de garantizar que nadie se quede atrás en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y el mejoramiento de la cooperación mundial. Ahora que conmemoramos 8 decenios desde que se crearon las Naciones Unidas para promover la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos en todo el mundo, nuestra credibilidad como comunidad internacional se cuestiona más que nunca antes. A través de la aprobación de esta resolución que pide el levantamiento del bloqueo contra Cuba desde 1992, pero que no ha tenido un impacto práctico. El bloqueo hace un gran daño al pueblo cubano y tiene implicaciones serias para la capacidad del país de alcanzar los ODS, ya que menoscaba los esfuerzos de reducción de pobreza y aumenta la escasez de bienes básicos. Esto menoscaba el ODS número 1. Cero pobreza, ocasiona escasez de medicamentos y equipos médicos y combustible para que las centrales energéticas puedan sostener la estabilidad social. ODS número 3, pone en peligro los programas educativos y el desarrollo profesional. ODS número 4, educación de calidad. Restringe la actividad económica, limita el crecimiento, la generación de empleo, el acceso a las finanzas internacionales y el comercio. Y el sector industrial. ODS número 8, empleo digno y crecimiento económico. Y ODS 9, industria, innovación, infraestructuras. Afecta a las poblaciones vulnerables ya que limita su acceso a los servicios esenciales y los recursos esenciales. ODS número 10, reducir las desigualdades y dificulta cada vez más que las organizaciones internacionales, las empresas y los individuos lleven a cabo transacciones lícitas y establezcan asociaciones con Cuba. ODS número 17, asociaciones en pro de los objetivos. Los desacuerdos y las controversias internacionales se deben solucionar mediante las negociaciones sobre la base de los principios de la justicia y la equidad. Lanzamos un llamado a Estados Unidos y Cuba para que renueven sus esfuerzos diplomáticos a fin de solucionar esta cuestión de larga data mediante un diálogo abierto y constructivo a fin de llegar a un acuerdo político integral y duradero para promover una cooperación bilateral de mutuo beneficio. Señora Presidenta, expresamos nuestro más profundo aprecio por el compromiso de Cuba con la cooperación internacional. Miles de médicos cubanos han contribuido a salvar vidas y fortalecer los sistemas de salud pública en África y los países en desarrollo. Este espíritu de solidaridad ejemplifica el valor de la solidaridad internacional y el significado estratégico de la cooperación sur-sur. Angola reafirma su compromiso de seguir apoyando todas las iniciativas y todas las resoluciones pertinentes de la ONU para poner fin al embargo contra Cuba. Según el respeto que tenemos por los principios de la Carta y las obligaciones de los Estados con arreglo al derecho internacional. Por último, instamos a todas las delegaciones a que apoyen de manera contundente el proyecto de resolución presentado por la delegación cubana en el marco del tema 38 del programa, que se titula Necesidad
de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Gracias. Doy las gracias a la distinguida representación de Angola y ahora concedo la palabra a la distinguida representación de Belarus. Применение односторонних. La aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Estados miembros de la ONU soberanos es inaceptable. Esto es una violación directa de las normas y los principios del derecho internacional y menoscaba el sistema del multilateralismo y las bases de las relaciones civilizadas entre países. El actual embargo económico, comercial y financiero contra Cuba impuesto por los Estados Unidos es un ejemplo elocuente de esta práctica nociva. Estas acciones tienen un solo objetivo: ejercer presión sobre un Estado independiente para obligarlo a cambiar su sistema político interno y alejarse de los fundamentos establecidos de gobernanza estatal y menoscabar las bases tradicionales de la sociedad. Rechazamos el uso de las sanciones como instrumento para influir en las relaciones internacionales. Las medidas coercitivas unilaterales contra La Habana complican el logro de reformas socioeconómicas, hacen daño a la economía cubana y limitan la capacidad del país de ampliar su comercio, la cooperación interbancaria y la consolidación del sector privado. Todo esto complica la participación de La Habana en los procesos económicos y financieros mundiales, lo que significa que esto lastra el desarrollo sostenible del país. Las consecuencias del bloqueo económico contra Cuba tienen un impacto deleterio en los ciudadanos de ese país. Son los cubanos las principales víctimas de las medidas restrictivas actualmente en vigor contra La Habana. Estas sanciones violan directamente los derechos de los ciudadanos cubanos. El desdén abierto por el principio de la decencia es lo que son estas acciones, a saber, la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo que ha compilado Washington. La República de Belarus seguirá abogando por el derecho de cada país de escoger su propio modelo de desarrollo. La coerción económica y política como método de ejercer presión sobre países soberanos no tiene nada que ver con la comprensión contemporánea de las relaciones interestatales civilizadas. Esperamos con toda sinceridad que se pueda reanudar un diálogo bilateral constructivo entre ambos países, respetando los principios del respeto mutuo y el arreglo pacífico de controversias. Pedimos el fin total, incondicional e irrevocable del embargo económico, comercial y financiero contra Cuba impuesto por los Estados Unidos de América. Gracias por su atención. Doy las gracias a la distinguida representación de Belarus y ahora concedo la palabra a la distinguida representación de Colombia. Señora Presidenta, mi delegación se suma a las declaraciones pronunciadas por el Grupo de los 77 más China y del Movimiento de Países No Alineados y quisiera añadir lo siguiente en capacidad nacional. Colombia, como lo ha hecho a lo largo de varias décadas, reitera su rechazo categórico al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la República de Cuba, un país hermano y un miembro activo y solidario de esta organización. Para la amplia mayoría de la comunidad internacional no hay duda de que estas medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional y violan los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. No hay duda tampoco de que estas medidas afectan de manera directa al pueblo cubano.
obstaculizan su desarrollo económico y social, restringen el acceso a insumos esenciales y bienes humanitarios, limitan sus transacciones financieras y encarecen sus operaciones comerciales y logísticas. Los más recientes informes del secretario general dan cuenta del profundo impacto económico y humano del bloqueo. Eleva los costos de medicamentos, alimentos y equipos médicos, restringe el acceso a las tecnologías y a recursos financieros indispensables para el desarrollo e impiden a Cuba avanzar en la plena implementación de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La inclusión injusta y unilateral de Cuba en la lista de países que apoyan al terrorismo constituye, además, una medida injustificada que agrava los efectos del bloqueo y desconoce su contribución histórica a la paz. Colombia puede dar fe de ello. Cuba ha sido un actor fundamental en la búsqueda de la paz en nuestro país, desempeñando un papel central para el logro del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el gobierno y las FARC-EP, y acompañando su implementación, en particular en los procesos de cese al fuego, desarme, desmovilización y reincorporación de excombatientes. Cuba ha sido y sigue siendo un socio confiable en los esfuerzos por consolidar la paz en Colombia y en la región. Por ello, Colombia reitera su llamado a retirar a Cuba de esa lista unilateral que no solo carece de justificación, sino que amplifica los efectos negativos del bloqueo sobre la población cubana. Hoy más que nunca, América Latina y el Caribe deben reafirmarse como una zona de paz, como países soberanos e independientes. Debemos actuar de manera unida y solidaria, abrazando la democracia, defendiendo la autodeterminación de nuestros pueblos y rechazando toda política injerencista, unilateral y contraria al derecho internacional que pretenda interferir en la soberanía, la independencia o la conducción de nuestros asuntos internos, los cuales deben responder únicamente a los mandatos democráticos de nuestros pueblos. Elevamos una vez más nuestra voz junto a la de la inmensa mayoría de esta Asamblea para exigir el fin de estas medidas coercitivas unilaterales que atentan contra el multilateralismo, violan el principio de igualdad soberana y contradicen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno del cambio, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, reafirma su convicción de que el respeto al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas, así como al principio de la igualdad soberana entre las naciones, la cooperación y la solidaridad deben ser los pilares de nuestras relaciones internacionales. Esperamos que llegue pronto el día en que el llamado abrumadoramente mayoritario de la comunidad internacional sea finalmente atendido y que el pueblo cubano pueda ejercer plenamente sus derechos sin el peso de un bloque injusto, anacrónico e incompatible con los principios fundamentales de esta organización. Muchas gracias. Doy las gracias a la distinguida representante de Colombia y ahora concedo la palabra a la distinguida representación de Brasil. Señora Presidente, Brasil se adhiere a la declaración hecha por Irak a nombre del G77 y China, y yo saludo atentamente al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien se encuentra entre nosotros. Brasil reitera su posición de larga data de que las sanciones unilaterales y otras medidas coercitivas unilaterales como la imposición arbitraria
de aranceles en violación directa de los principios, normas y compromisos de la OMC son incompatibles con el derecho internacional, en particular con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Tales medidas socavan la previsibilidad y estabilidad de las relaciones internacionales y tienen un impacto disruptivo en la economía global, el comercio internacional y el desarrollo sostenible. El embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba ha afectado gravemente el acceso del país a bienes esenciales, incluyendo medicamentos, tecnologías, servicios y recursos financieros, y ha limitado su capacidad para atraer la tan necesaria inversión extranjera. El embargo ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, ha obstaculizado el desarrollo sostenible de Cuba y, como en muchos otros casos similares, ha afectado principalmente a los más vulnerables. La continuidad de esta medida afecta directamente el ejercicio de los derechos humanos del pueblo cubano, limitando el acceso a bienes esenciales como medicamentos y tecnologías vitales para el desarrollo. La injusta e injustificada inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo de los Estados Unidos en enero de 2021 ha agravado aún más el impacto de este embargo de décadas. Iniciativas diplomáticas recientes y prometedoras dirigidas a eliminar a Cuba de esa lista fueron posteriormente revertidas, manteniendo así restricciones comerciales significativas, incluida la prohibición de exportar a Cuba productos con más del 10% de componentes estadounidenses y limitando la provisión de asistencia humanitaria. Son de particular preocupación las consiguientes dificultades humanitarias, notablemente el aumento de las restricciones sobre las remesas financieras y sobre la adquisición de bienes esenciales, especialmente medicamentos para el pueblo cubano. El rechazo al embargo económico contra Cuba se ha vuelto prácticamente universal, como lo evidencia el abrumador apoyo a la resolución anual de la Asamblea General de la ONU, que el año pasado recibió 187 votos. Los líderes de América Latina y el Caribe reunidos en las cumbres de la CELAC han consistente y explícitamente exigido el levantamiento inmediato del embargo económico, comercial y financiero contra Cuba y la urgente eliminación de Cuba de las listas unilaterales de presuntos estados patrocinadores del terrorismo, reconociendo que Cuba es ampliamente conocida por su compromiso con la paz, la cooperación y la integración regional. Brasil mantiene su compromiso con una solución basada en los principios de solidaridad y cooperación. Creemos firmemente que poner fin al embargo será fundamental para que Cuba supere los desafíos que enfrenta y garantice el bienestar de su pueblo. El fin del embargo no es una medida radical, es una medida crítica y racional hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América, por la cual Brasil ha abogado durante mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias al distinguido representante de Brasil. Haremos una pausa de 2 minutos a la espera de la siguiente delegación oradora.
I now give the floor A continuación cedo la palabra a la distinguida representación de Sudáfrica. Gracias, Presidenta. Sudáfrica se suma al discurso del MNOAL y al del G77 y China y al del Grupo Africano. Damos una calidad bienvenida al señor Bruno Rodríguez Padilla, ministro de Exteriores de la República de Cuba. Gracias también al secretario general de las Naciones Unidas por haber presentado el informe en torno a este tema tan importante que figura en el documento A/80/83. Presidenta, Sudáfrica reitera su solidaridad inquebrantable con el gobierno y el pueblo de Cuba y destaca la necesidad urgente de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Sudáfrica considera el embargo como algo que contradice los principios de la Carta y el derecho internacional. También nos oponemos enérgicamente a la designación de Cuba por Estados Unidos como Estado patrocinador del terrorismo y rechazamos la aplicación del título 3 de la ley estadounidense Helms-Burton. Observamos con inquietud las consecuencias graves y negativas de estas medidas estadounidenses en la economía y la sociedad de Cuba. Presidenta, además, el embargo tiene un impacto negativo, inefable en el comercio y las inversiones con Cuba, cortando inversiones y flujos financieros que podrían contribuir al desarrollo socioeconómico del pueblo cubano. Una vez más, Sudáfrica hace un llamado a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos promoviendo un diálogo transparente y constructivo entre Cuba y los Estados Unidos, tanto a nivel bilateral como a través de las estructuras pertinentes de la ONU. Este diálogo es esencial para lograr los objetivos de las resoluciones ya aprobadas por la ONU sobre esta cuestión y para garantizar un progreso sostenible y un desarrollo para el pueblo cubano. Presidenta, Sudáfrica va a seguir apoyando y votando a favor la resolución de la Asamblea General sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba y también el que se saque a Cuba de la lista de países designados por Estados Unidos como estados patrocinadores del terrorismo. Gracias. I thank the distinguished representative of South. Gracias, el distinguido representante de Sudáfrica. Y ahora tiene la palabra la representación del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos asociamos con la declaración pronunciada por Irak a nombre del G77 y China. Respaldamos también la declaración presentada por Eritrea en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Un saludo al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Padilla, que se encuentra entre nosotros y por su intermedio al valiente pueblo cubano. Señora Presidente, el bloqueo injusto y abusivo contra Cuba constituye una de las violaciones más graves, flagrantes y sistemáticas contra el derecho internacional y contra los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. A través del bloqueo, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos de América han buscado socavar el proyecto histórico de la Revolución cubana. Pero eso es imposible. Cuba no es solo una revolución, es un proceso vivo que mantiene encendida la esperanza de que un mundo digno y justo no solo es necesario, sino posible. Durante más de 3 décadas, la Asamblea General de Naciones Unidas ha exigido de manera consistente y abrumadora el fin del bloqueo. Sin embargo, por el contrario,
Hoy somos testigos del endurecimiento del bloqueo contra Cuba, del reforzamiento de la política agresiva e intimidatoria de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, así como del incremento de las presiones y amenazas dirigidas a los países que respaldan a la hermana República de Cuba. Cada día que este bloqueo persiste es un agravio a la autoridad moral de la Organización de Naciones Unidas, una afrenta a la Carta de Naciones Unidas y un ataque al multilateralismo. La Asamblea General no cumplirá plenamente su papel mientras persista este bloqueo inmoral e injusto. Señora Presidente, el Estado Plurinacional de Bolivia condena la campaña de desprestigio sistemático contra la República de Cuba y rechaza las acciones calumniosas y difamatorias emprendidas por Estados Unidos contra la dignidad y la imagen de Cuba. Denunciamos la campaña impulsada por Estados Unidos contra la cooperación médica internacional de Cuba, aunque es imposible denigrar una cooperación respetuosa, altruista y solidaria. El pueblo boliviano reconoce y agradece profundamente la cooperación médica cubana, que ha brindado un apoyo invaluable a mi país en el marco de la solidaridad, integración y la cooperación internacional. También rechazamos la inclusión arbitraria de Cuba en la lista ilegal de estados acusados de patrocinar el terrorismo. Esta es una de las calumnias más graves jamás impuestas a una nación y un absurdo monumental. El único terrorismo es el que se ha impuesto por décadas contra Cuba. Cuba exporta solidaridad, no violencia. Cuba es una nación de paz y promotora de la cooperación entre los pueblos del mundo. La Revolución cubana ha puesto a Cuba en el lugar correcto de la historia y ha consolidado a esta isla de gran corazón en defensora de las causas justas para toda la humanidad. Por ello, desde Bolivia defendemos la justa causa y legítima lucha de Cuba por poner fin a este criminal bloqueo. El pueblo cubano es un pueblo noble, trabajador, solidario y pacífico. El bloqueo, las calumnias y las presiones internacionales obstaculizan que Cuba pueda ejercer plenamente su derecho al desarrollo sostenible. Además, generan condiciones que facilitan la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano. Los Estados Unidos de América tienen que asumir la reparación económica al pueblo cubano por todos los impactos ocasionados por sus medidas unilaterales, cifra que sin lugar a dudas asciende a millones de dólares americanos. Señora Presidente, exigimos el cese inmediato e incondicional del bloqueo contra Cuba. Bolivia apoya firmemente el proyecto de resolución de la Asamblea General para dar fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Votar por Cuba es votar por la cultura de la vida y contra la industria de la muerte. Votar por Cuba es votar por el derecho de cada nación a construir su propio destino. Cuba no está sola, porque la solidaridad de los pueblos es más fuerte que cualquier bloqueo y el bloqueo no vencerá. Muchas gracias. Gracias al distinguido representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Haremos una pausa de unos instantes a la espera del siguiente orador. I now give the floor to the distinguished representative of St. Vincent. Tiene la palabra la distinguida representación de San Vicente y las Granadinas. Gracias por darme la palabra. En primer lugar, San Vicente y las Granadinas se alinea con la declaración presentada en nombre de la Comunidad del Caribe, la CARICOM, y también la del G77 y China y el EMENUAL. Excelencias,
Desde 1992, la Asamblea General ha expresado con abrumadora consistencia su firme apoyo a la resolución titulada Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Esta postura se basa en una comprensión y un acuerdo colectivos de que la imposición por parte de un Estado de medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales sobre otro Estado contradice directamente los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y los fundamentos del derecho internacional. Durante décadas, el embargo ha persistido como política injustificable con consecuencias de gran alcance, cuyo peso recae sobre el pueblo cubano y se siente intensamente en su vida cotidiana. Esas medidas unilaterales socavan los principios fundamentales de soberanía, no intervención y no injerencia, así como también el mantenimiento de relaciones amistosas entre Estados, todos los cuales son requisitos para la paz y seguridad globales de nuestra sociedad civilizada. Por lo tanto, a San Vicente y las Granadinas le sigue preocupando profundamente su aplicación continua. Como Estado pequeño cuya existencia depende de la aplicación equitativa y el respeto del derecho internacional, creemos firmemente que en nuestros momentos más tensos el derecho internacional debe servir de brújula orientadora, aunque a veces pueda resultar inconveniente o contradictorio con los intereses nacionales. Es en estos momentos críticos cuando debemos someternos al derecho internacional, ya que es la base que permite nuestra coexistencia pacífica. Excelencias, en el mundo actual, donde la confianza escasea cada vez más, las tensiones están al alza y la diplomacia se fractura, tenemos que comprometernos a ser constructivos. Estamos en una coyuntura crítica donde el multilateralismo ya no se considera como nuestra primera opción y los marcos legales que sustentan nuestro orden global están bajo presión. Sin embargo, San Vicente y las Granadinas mantiene la esperanza de que prevalezca el buen juicio y el compromiso con principios. Es con este espíritu esperanzador que renovamos nuestro llamado al levantamiento incondicional del embargo contra Cuba como primer paso para asentar las bases del compromiso entre nuestros dos amigos. Instamos a ambas partes a comprometerse de manera constructiva a evitar un mayor deterioro de la situación. Como buen amigo tanto de Estados Unidos de América como de Cuba, San Vicente y las Granadinas insta a que se emprenda una conversación madura entre ambos para resolver este prolongado estancamiento del siglo XX. San Vicente y las Granadinas seguirá solidarizándose con Cuba y su pueblo en este asunto vital y apoyará cualquier esfuerzo genuino que pueda fomentar un camino hacia el progreso. Subrayamos que el diálogo basado en el respeto mutuo y la comprensión y sin condiciones previas sigue siendo el único camino viable hacia una resolución duradera y amistosa de este prolongado problema. Gracias y les deseo a todos una paz profunda. Of St. Vincent. Gracias a la representante de San Vicente y las Granadinas y ahora cedo la palabra a la distinguida representación de Guinea Ecuatorial. Gracias, señora presidenta. Nuestra intervención se alinea a las hechas por Guinea-Bissau en nombre del Grupo Africano, por Eritrea en nombre del Grupo de los Países
alineados, y por Irak, en nombre del Grupo del 77 más China. Al iniciar esta intervención, le deseo la bienvenida y feliz estancia entre nosotros al excelentísimo señor don Bruno Rodríguez Parilla, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba. Señora Presidenta, ante todo, le agradecemos la inclusión de este tema en la agenda de la 80ª sesión de la Asamblea General y agradecemos asimismo el exhaustivo informe presentado por el señor Secretario General en cumplimiento de la resolución 80-26 titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Como en ocasiones anteriores y durante todos estos años, la República de Guinea Ecuatorial se siente muy complacida en hacer uso de la palabra sobre un tema tan importante como lo es la necesidad de levantar el embargo contra Cuba impuesto por el gobierno de los Estados Unidos el 3 de febrero de 1962. Como en años anteriores y con persistencia, nuestra delegación ha venido inequívocamente sumándose al clamor de las voces de 191 estados de los 193 miembros de las Naciones Unidas para que se ponga fin a un embargo que lleva ya más de 63 años y ha venido perjudicando económicamente, comercialmente, culturalmente, socialmente y humanitariamente al noble pueblo cubano. Señora Presidenta, conforme a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional que se ajustan a nuestra línea de política exterior, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial sigue y seguirá intercediendo por los principios de igualdad soberana y de la no injerencia en los asuntos internos de cada Estado. En consonancia con estos principios y de conformidad no solo con el derecho internacional, sino también en nuestra convicción del derecho de los Estados soberanos a elegir su propio sistema político, económico, cultural y social para satisfacer las aspiraciones colectivas de su pueblo, la República de Guinea Ecuatorial ha venido reiterando a través de sus intervenciones y votos a favor de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la imperiosa necesidad del levantamiento sin demora e incondicional de las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Cuba. De igual manera, Cuba debe ser excluida de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Señora Presidenta, Cuba es un país amigo afectado y perjudicado por las sanciones económicas, comerciales, financieras, sociales y humanitarias impuestas por Estados Unidos, otro país con el que mantenemos buenas relaciones, por lo que aprovechamos una vez más este foro para exhortar al gobierno de los Estados Unidos para que ponga fin a este bloqueo y aislamiento que lleva ya más de 63 años obstaculizando el desarrollo de Cuba y causando enormes sufrimientos al noble pueblo cubano. Muchas gracias. I thank the distinguished. Gracias al distinguido orador en nombre de Guinea Ecuatorial. Acabamos de oír al último orador sobre el debate de este tema en la sesión de hoy. Mañana, 29 de octubre a las 10, oiremos al resto de las delegaciones en esta misma sala. Se levanta la sesión.